Bueno, y acá estamos en Plástico Cruel. Tenemos una charla que esperamos mucho tiempo, que tuvimos ganas y que por suerte hoy podemos tener. Vamos a estar hablando con Michel Nieva. Michel Nieva nació en Buenos Aires en 1988. Es escritor, traductor y docente. Ha publicado poesía, ha publicado ensayo y ha publicado ficción, obviamente. Y es uno de los autores más leídos actualmente. Uno lo ve en redes, uno lo ve en librerías. Así que estamos contentos de poder tenerlo a Michel acá en Plástico Cruel. Michel, te damos la bienvenida a Plástico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Gracias a vos por la posibilidad de la charla. Mirá, nosotros siempre arrancamos las entrevistas preguntando por la ruta lectora y hay una discusión que tenemos como dejar de hacer esa pregunta, porque ya está, la usamos mucho tiempo y en medio del ladri. Pero en este caso decíamos, a Michel se la tenemos que hacer sí o sí, porque hay todo un mapa detrás de tu escritura muy interesante. Sos alguien que escribió ensayo de gauchesca, de civilización y barbarie. Es alguien que trabaja en la ciencia ficción de pleno. Entonces, sí, hoy amerita la pregunta de, bueno, tu ruta lectora, cómo llegás a los géneros, cómo es ese mapa de lectura. Bueno, es difícil contar toda la historia de la lectura, pero bueno, no sé. En mi casa, bueno, mi vieja es psicoanalista, entonces los primeros libros que empecé a leer eran los libros que estaban en mi casa que eran de psicoanálisis, así que los primeros libros que empecé a leer para adultos, entre comillas, así que sí, mi primera lectura fueron de teoría, por ahí, por eso también después fui yendo para ese lado. Pero bueno, también la literatura argentina fue un poco el camino en el que entré en la literatura, como una persona con Cortázar, Borges. También, bueno, leía muchas revistas de ciencia ficción cuando empecé a leer, pero lo tomaba como algo menor, entre comillas, dentro de la literatura, a diferencia, no sé, de Joyce, de Proust, de esos grandes géneros. Recién cuando leía a Philip K. Dick, fue como un autor así que sentí que cruzaba mucho mis intereses que estaban en Borges o en la filosofía, pero con un marco también para entender como la aceleración del capitalismo neoliberal. Y bueno, y ahí encontré todo un archivo como virgen en cierto punto de la literatura argentina, todo el cyberpunk, que bueno, que fue lo que fue armando un poco mi mundo, mezclando eso con la historia argentina, la literatura argentina. No sé si eso responde a la pregunta. Supongo que tiene más matices y vericuetos, pero eso sería un resumen de una ruta de lecturas. No, sí, responde totalmente la pregunta. Y pensaba, cómo te llevas en ese sentido con volver a publicar estos textos que tienen ya sus años, ¿no? Que a uno por ahí le llama la atención. Los textos son, creo que de 2013, Sí. uno, aunque sea. Y uno se queda pensando, bueno, ¿qué estabas pensando vos en ese tiempo, antes de este auge que hay ahora? Ahora, qué sé yo, novelas como Materiales, como Si sintiera bajo las pies las estructuras mayores, novelas que están trabajando el género, la segunda lengua materna de Flor Canosa. Pero vos estás pensando eso en 2013 y preguntarte, bueno, ¿cómo es reeditar y cómo es el encuentro con un texto de tantos años? Sí, es raro porque algo de hace 10 años ya es como que ni siquiera le pertenece a otra persona. Y como, no sé, cuando uno se acuerda de algo que hizo, o que le cuentan algo que uno hizo y no se acuerda, y le da vergüenza porque, no sé, es como que sentí que no te reconoces. Pero bueno, son los libros con los que empecé mi proyecto que sigue hoy en curso, entonces me parecía que era importante reeditarlos. Y sí, como decías, cuando lo escribí, o sea, yo he encontrado un poco ahí en el cyberpunk como toda una manera de pensar un futuro de aceleración neoliberal que coincidía con lo que había sido mi experiencia, no sé, que crecí con el menemismo y bueno, y en esa época estaba un poco de vuelta todo un discurso así de hacerse empresario de uno mismo, de las personas que empezaron a trabajar con apps, que era cuando empezó todo con Macri, digamos, cuando escribí ese libro. Y nada, bueno, exploré un poco toda esa historia anterior del neoliberalismo y de lo que estaba ahí un poco
emergiendo, pero cuando escribí ese libro yo no conocía a nadie que escriba ciencia ficción, cyberpunk, o sea, me sentía completamente solo. Que creo que es algo que cuento en el prólogo, y a su vez publiqué en una editorial muy chiquitita, que se llamaba Santiago Arcos, que ya no existe más, que también era muy under y muy contracultural. Entonces fueron textos que circularon muy poco en su momento, pero bueno, con el tiempo, cuando la ciencia ficción también fue ganando más no sé, legibilidad en cierto punto y adeptos tanto en la escritura como en la lectura, creo que también estos textos se volvieron más legibles. Y estaba bueno también que se reediten por Caja Negra, que es una editorial que me encanta, y que también está editando textos que van por ese lado. Michelle, te saludo acá, Luciano. Preguntarte por esto de que lo decís en el prólogo, digo, que no conocían, digo, con el tiempo encontraste textos, fuiste revisitando cosas, por lo menos latinoamericanas, no solo argentinas, sobre ciencia ficción, del previa hasta el 2013 o incluso mucho para atrás. ¿Te encontraste con ciertas cosas? Perdón, ¿puedes repetir si me encontré con ciencia ficción? Claro, como en el prólogo, claro, en el prólogo decís que en ese momento que tenías 24 años y no conocías, digamos, después te encontraste con textos que te llamaron la atención de Latinoamérica sobre ciencia ficción previos a ese Michel de 24 años, digamos. Sí, o sea, en ese momento yo estaba muy metido con el siglo XIX y encontré un montón de textos de Leopoldo Lugones, por ejemplo, de Horacio Quiroga. En Perú estaba Clemente Palma, bueno, también Holmberg en Argentina, y después también, bueno, todo lo que fue la generación de Minotauro, Ricardo Bardini, Angélica Gorovich, Rodrigo Gandolfo. O sea, sí, obviamente hay como una tradición un poco dispersa, pero la hay. Pero sí, en ese momento yo no conocía a nadie que escriba el género. O sea, éramos por ahí personas que estaban más aisladas, que yo después conocí más adelante. Pero bueno, también para mí la ciencia ficción era interesante al ser como un material, como decía, tan virgen, me interesaba para poder releer la historia argentina y la literatura argentina, pensando también cómo fue la historia del ingreso de las tecnologías con la fundación del país en el siglo XIX, que es algo que después desarrolló en el libro Tecnología y Barbarie, como el proyecto civilizatorio empieza, digamos, con la gran masacre del genocidio indígena, con la importación del fusil Remington, del alambre de púa, la picana eléctrica, que después, bueno, también se usa para la tortura policial y militar, y cómo un poco la historia argentina podía hallarse bajo la óptica del cyberpunk. Entonces, para mí, más allá de que había una tradición un poco dispersa, también me interesaba pensar ese género para leer lo que era la historia argentina, que fue un poco mi experiencia, porque cuando yo empecé a leer a muchos de estos autores, a William Gibson, sentía que era los 90 en Argentina. Entonces, o como una pesadilla de los 90 de Argentina. Entonces después me interesó como tomar esa óptica para poder leer toda la historia de Argentina y la literatura bajo el foco de la tecnología, que por eso que nunca había sido leído de esa manera. Entonces, bueno, también fue por ahí como una manera de releer la literatura argentina como si el origen hubiera sido el cyberpunk. Sí, y vos mencionaste tecnología y barbarie también, haces ese juego, mencionaste a Quiroga también, hablás del, no me acuerdo cómo se llama este cuento, del guante, que habla del conocimiento bacteriológico y demás, y que se fue reproduciendo un poco en distintos autores. Sí, ese libro surgió porque me invitaron a dar una conferencia en Santa Fe, en Rafaela, que para mí fue una sorpresa porque, bueno, no me conocía a nadie todavía, pero bueno, había alguien ahí que había leído mi primer libro. Y bueno, un poco como el chiste, como no conocía a nadie que escriba cyberpunk y era como algo medio outsider de la tradición, dije, bueno, voy a escribir un texto en el que digo que el origen de la literatura argentina es el cyberpunk. Y digo, bueno, como Sarmiento es el primer escritor argentino cyberpunk, y bueno, y de repente mientras hacía ese experimento, como que sentía que cerraba de alguna manera hacer esa lectura distorsionada de la literatura. Y bueno, y ahí en ese libro que también coincidía con que en ese momento estaba muy metido con el siglo XIX, traté de hacer una genealogía de personas que ya estaban incursionando en ese género como antes de que exista en cierto punto, porque bueno, se dice que al menos la palabra ciencia ficción la inventa Hugo Gernsback en 1926 como para promocionar una revista pulp que había en Estados Unidos, pero bueno, esos textos se llamaban fantasía científica en el momento,
Pero bueno, eran textos que estaban también con todos estos imaginarios del siglo XIX, de cómo la tecnología iba a traer utopías que terminaron siendo como grandes carnicerías y pesadillas también de la época. Entonces sí. Igual hay algo ahí en lo que decías recién, ¿no? De encontrarte con el género y mirar para atrás y ver que alguien lo estuvo haciendo, capaz en el siglo XIX. Y pensaba en la antología que acaba de sacar Marce Acevedo, la de Gótico Rural, El Sombra Terrible, donde él está pensando el gótico rural actual, ¿no? Con autores actuales, pero se va a buscar atrás y encuentra en Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, el germen de eso. Eso está todo el tiempo en la literatura argentina, ¿no? Porque nosotros venimos hablando en el programa de Sarmiento y del Facundo y del nacimiento de la literatura argentina breve, violenta y de género. Y digo, eso está, ¿no? ¿Lo ves? Sí, eso es inagotable en cierto punto, la relectura que se pueden hacer. Que un poco quizá como el arquetipo es Borges cuando él dice que empieza a escribir literatura fantástica, esto lo dice Spiglia en una clase, que lo que se entendía en literatura fantástica por esa época eran como cuentos de fantasmas, casas embrujadas, como algo que era muy menor en cierto punto, pero a Borges le servía, hoy en día es algo canonizado, la literatura fantástica, Leo Casares, Silvino Campo, etc. Pero en ese momento era algo como que no se entendía como la alta literatura, pero a Borges le servía para volver a la literatura europea y argentina con más libertad y armar como su propia genealogía. Entonces, bueno, sí, como ejercicio siempre es interesante volver para atrás y releer desde otra óptica. Sí, en mi caso lo traté con la ciencia ficción. Todavía no llegué al libro de Marcelo, pero bueno, es muy erudito y muy minucioso. Seguro está muy bueno la investigación que hizo. Sí, esa genealogía. ¿Cómo va, Michelle? ¿Todo bien? Te saluda Marco. Hola. Desde acá. Mencionaste a Gibson, hablabas de ciertas formas de construir literatura desde la ciencia ficción desde hace un tiempo, entre la relación entre tecnología y sociedad, y Gibson tiene una frase que me parece que hoy funciona muy bien para pensar cómo el cyberpunk construye y funciona como una herramienta también de denuncia, que es, no importa un poco el desarrollo, no importa tanto describir cómo funciona una tecnología, sino lo que la calle hace con ella. Y hoy vemos que pululan y salen nuevos trabajos de ciencia ficción que de alguna manera trabajan esa desigualdad que funciona como brecha. ¿Te parece que es una buena manera o un espacio donde la ciencia ficción está hablando del presente? Sí, entendí, sí. O sea, para mí también lo que tiene de potencia de escribir desde la experiencia sudamericana es contar otra experiencia de la tecnología. Claro. Que es distinta de la del norte. O sea, me acuerdo cuando como varias revistas en Argentina, como El Péndulo, otras más viejas que publicaban ciencia ficción norteamericana, en los prólogos siempre ponían como Estados Unidos o Europa, como tienen un acceso privilegiado a la tecnología por su avance industrial, como que están en un lugar como más legitimado para escribir ciencia ficción que nosotros, que somos importadores de la tecnología y también importadores de esa ciencia ficción. Pero creo que en realidad es otra experiencia de la tecnología, que igual es muy potente, en tanto es algo que está mucho menos narrado. ¿Qué pasa con la tecnología de una experiencia más periférica en cierto punto? Sí. Además, creo que hoy en día como el mundo perdió un poco esa concentración cultural, tanto bueno de internet o lo mismo de, no sé, de repente, qué sé yo, por el avance de la frontera de extracción de recursos, como de repente hay lugares en la Tierra que se vuelven centrales, como no sé, el litio en Argentina, de repente son lugares que son como concentran todo el interés capitalista del desarrollo tecnológico, y es algo completamente inesperado que esté en Jujuy, o en Bolivia o en Chile. Sí, entonces, lo que mencionás en ciencia ficción capitalista, digo, también como si Elon Musk y estos demás magnates sean como la revitalización del colonialismo del 1500. Claro, sí, eso para mí es lo más interesante por ahí de que se puede pensar de la ciencia ficción hoy en día. Han hecho, bueno, tecnoutopistas, fascistas, como que son los que tienen por el poder concentrado económico y tecnológico la capacidad de inventar futuro, como que ese futuro suprime la frontera extractiva de la que se nutre para existir, sea el litio, otro tipo de recursos,
o el trabajo barato, o los datos que necesitan minar. Entonces, no sé, como la ciencia ficción del sur también es interesante que cuente todo lo que necesita suprimir esa utopía para que sea utópica. Michelle, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Somos un montón acá. Como... Somos más que los auténticos decadentes, boludo. Vamos apareciendo de atrás de escena. No, a mí me interesaba, digo, en este cruce de tecnología y tradición que está tan presente en tu obra, me interesa como seguir pensando esta idea de la tradición. Hablábamos un poquito recién, digo, de cómo pensar la tradición latinoamericana y en esta idea de, bueno, de comer también o de tomar de otros lugares. Pero bueno, en ese sentido, digo, un poco lo dijiste, pero tal vez volver, ¿qué te da a vos o por qué te interesa siempre estar volviendo ahí? Tanto a la tradición, de cómo preguntarte cómo se construye una tradición en una nación como la Argentina y cómo te interesa a vos pensarla o reactualizarla en el presente y por qué también sí vale la pena hacerlo. Bueno, a mí con mi escritura me interesa un poco como combinar el pasado y el futuro. O sea, yo cuando empecé a escribir, también creo que lo cuento un poco en el prólogo, como el género hegemónico en Argentina era como la autoficción. Y está esta idea, bueno, de lo inmediato, hay que contarlo con inmediatez. Y no sé, siempre creí como que era un poco ingenuo pensar que se puede contar lo inmediato con la inmediatez. Que por ahí hace falta como un tipo de mediación. Entonces yo pensaba, bueno, contar el futuro con el pasado para poder entender el presente. Un poco son como las dos dimensiones de largo alcance que se tienen para poder entender los procesos históricos. Sí. Como entender, bueno, no sé, cómo fue otra experiencia neoliberal en Argentina, o yendo al pasado, yendo al futuro, bueno, imaginar, no sé, cosas que son de muy corto alcance, como, no sé, la expansión de agrotóxicos. Bueno, ¿qué puede pasar de acá a 20 o 30 años con eso en los territorios o en las poblaciones? Entonces, tanto de ir al pasado o al futuro da como mayor alcance para entender fenómenos políticos del presente. Sí, está bueno. Se me ocurre, digo, ahí... Me interesaban conectarlos así. Como también, bueno, para poder pensar una ciencia ficción argentina o latinoamericana, me interesaba volver un poco como a la base de lo que es la tradición. Después creo que la constituye, no sé, o sea, bueno, Borges decía que son textos que todo el mundo piensa que como que no podría existir la literatura sin esos textos. Es algo más como que, bueno, se constituye por la comunidad de lectores que ya lo establece así, como que eso ya es necesario. O sea, por más que sea un texto que, no sé, la persona lo escribió rápido para llegar a la fecha de publicación, ya parece que es necesaria hasta cómo están puestas las comas, los puntos, los adjetivos, que bueno, eso lo establece el tiempo. Pero bueno, a mí me gustaba eso del pasado y el futuro, como te decía, para pensar, bueno, como en una perspectiva macroscópica, fenómenos que ocurren en el presente que parecen que son de inmediatez absoluta, pero la perspectiva hacia adelante y hacia atrás le da como una mayor dimensión de lo temporal, tanto del histórico como de lo especulativo hacia adelante. En ese sentido, Michelle, pensaba esto, ¿no? Bueno, el pasado y el futuro operando en la actualidad, ¿no? Como posibilidad de contar lo actual. ¿Dónde ves que está trabajando el realismo hoy como género? Que es difícil, el realismo como que ya no puede contar la realidad tal cual es. ¿Dónde lo ves operando? ¿Al realismo actual, latinoamericano, argentino, más que nada? Y no, la verdad no sabría decirte exactamente, pero sí hay como muchas supersticiones de realismo que como que se desestabilizaron en cierto punto. Como, bueno, no sé, por ejemplo, hay un texto que a mí me gusta mucho de Amitav Ghosh que se llama como El Gran Desvarío, que él propone como que el origen hace un análisis interesante que conecta la geología con la literatura. Y él dice como que el realismo como género se establece en Europa al mismo tiempo que aparecen las teorías del tiempo profundo. Hay un geólogo que se llama Charles Lyell, que es el primero que propone, bueno, en realidad la Tierra no tiene el tiempo que cuenta la Biblia, sino que tiene miles de millones de años y eso se puede leer en las piedras, en los sedimentos que tienen las piedras. Entonces, como la historia humana es algo infinitesimal para el tiempo de la geología.
Entonces, las historias humanas, la historia de una familia, no sé, de un monólogo interior, lo ambiental es como algo que es como una especie de escenografía. Y en toda la literatura europea realista del siglo XIX, lo ambiental es como si estuviera de fondo, como si fuera el telón de una obra de teatro. Pero bueno, lo que cuenta Amitav Ghosh es, bueno, que con el cambio climático, con un cambio también en los procesos planetarios, es como que esa superstición de realismo de que lo ambiental es algo que está de fondo y que es un telón, como que se derrumba. Así como puede pasar con esa superstición, hay muchas otras, sí, de todo lo que sea lo virtual, o la tecnología, por ejemplo. Entonces sí, bueno, hay muchas personas, como Borges también cuando hace su defensa del fantástico, dice, bueno, como que todos pensamos que el realismo es la literatura, pero si vemos la historia de la literatura, el realismo empieza en el fin del siglo XVIII, bueno, el siglo XX parece que como que es el único género posible, pero bueno, también es algo que tiene una fecha de origen y también puede tener fecha de fin. O sea, hoy vivimos en un tiempo en el que el realismo parece haberse desestabilizado, al menos el realismo burgués de la literatura europea. Incluso mismo la literatura latinoamericana desmiente en su tradición que eso sea una manera de contar. Alejo Carpentier también tiene ese texto famoso del realismo maravilloso en el que dice, bueno, la naturaleza misma de Latinoamérica, de la selva, de la exuberancia, de la diversidad biológica, como que no se condice con esa forma en la que opera el realismo. Entonces, un poco igual también hay una tradición de la literatura latinoamericana que desmiente que esa tradición que no deja de venir de Europa sea la única posible. Y bueno, y ahora por eso también creo que por ahí todo lo que se llama New Weird, ciencia ficción, también adquiere mayor legibilidad como género para entender nuestro tiempo. Sí, me quedaba pensando un poco en la cuestión formal de los textos, digamos, porque coincido en que es una idea en este programa y nos interesa más hoy la literatura que encuentra esas falencias en el realismo, pero muchos autores coinciden en que a veces el mayor desafío es cómo encontrarle una forma nueva a esas nuevas narrativas o esas nuevas maneras de contar, cómo desde lo formal encontrar maneras que rompan, digamos, con la estructura más tradicional o más clásica del texto o de la novela, si se quiere. ¿Cómo pensás vos eso en tus textos? Digo, la forma que va tomando el texto, la propuesta, depende un poco de qué es lo que te interesa a vos trabajar, es algo que se va construyendo, o hay también, o tenés también un interés de alguna forma poder romper ciertas estructuras más típicas de cómo funciona la novela desde un registro formal que tal vez es más complejo de hacerlo. Sí, bueno, en estos textos en particular, como me parece que todavía estaba buscando una forma, y tienen eso de lo amorfo, de estar buscando una forma. Hay un capítulo, bueno, el prólogo de Ferdi de Gombrowicz que me gusta, sí, que como que propone como que el arquetipo de la literatura es la adolescencia porque es la búsqueda eterna de la forma. Es como que el arquetipo del artista tiene que siempre ser un adolescente hacia la búsqueda de una forma que nunca encuentra y como que está siempre en perpetua experimentación. Y estos textos tienen un poco de esa adolescencia de estar buscando todavía cómo contar. Yo había empezado escribiendo poesía y bueno, pensaba más por ahí la experimentación formal con el lenguaje y ahí estaba tratando de hacer este engendro de ciencia ficción con literatura gauchesca y bueno, como que estaba probando formatos y sí, por ahí más experimental que después la infancia del mundo en cuanto a lo formal. Por ahí ya tiene una forma más cerrada. Justo mencionaste, bueno, la nueva ciencia ficción y el nuevo New Weird, y hemos hablado en relación a distintos textos de lo ensayístico colándose dentro de la ficción. Digo, creo que por lo menos en estas dos novelas y en tus dos ensayos está bastante diferenciado eso. Digo, tenés tu parte ensayística por un lado y la ficción, que si bien se cuelan ideas, no termina siendo un ensayo, una ficción ensayística. ¿Cómo influye en vos la parte teórica, tu parte de investigación, a la ficción que después construís? Digo, mencionar aparte la excelente anécdota que hay en el epílogo de SpaceX de Elon Musk, que te piden un cuento. Digo, ¿cómo influye después en lo que vos escribís todo eso que investigás, la parte de ensayo? Claro, bueno, para mí algo divertido también de la ciencia ficción, y más para una persona como yo que no se formó en nada técnico ni científico, sino que estudié filosofía, que siempre hay que estar investigando.
sé, de historia de tecnologías, o qué sé yo, sí, de todo lo que involucra lo tecnológico, que para mí es importante, como que para mí hay ciertas convenciones de la ciencia ficción que me gusta respetar, como que son diferentes al fantástico, que es como, por más disparatado que sea un dispositivo, tiene que tener una lógica dentro de ese mundo, y como hay ciertas verosimilitudes que a mí me gusta respetar dentro de las convenciones de género, y para eso, bueno, hay que investigar, y eso como que se expresa de distinta manera en lo ensayístico o en la ficción. Para mí pasa un poco, justo hablaba con alguien, bueno, hay un texto de mí que me parece que está bueno, que cuando lo leí fue muy estimulante, de Jesse Guattari, que se llama Aquella filosofía, y ahí ellos dicen que el filósofo crea conceptos. Y a mí me gustó esa expresión porque tenía algo del orden de lo creativo, que yo cuando estudié filosofía nunca me habían estimulado lo creativo, como que estudiando filosofía era como, bueno, esto es algo que hicieron los europeos y vos podés escribir papers describiendo lo que hicieron Aristóteles o Hegel, pero vos no podés hacer filosofía porque sos argentino y escribís en español. Y eso de crear, dije, bueno, crear palabras es algo que puede hacer cualquiera. De hecho, bueno, es algo que a veces hay otro... Darko Swing, que es un teórico de ciencia ficción, tiene esta idea del novum, de que la ciencia ficción, como una de sus características, es crear palabras. Como aparece esto siempre bien pulp, que es tipo, no sé, un aparatito que apretas un botón que te permite viajar en el tiempo, como que hay que ponerle un nombre, y eso es como una parte de la creatividad. Y bueno, crear un concepto tiene algo parecido, no deja de ser crear una palabra y explicar un poco qué es ese artefacto. Pero bueno, como para mí tienen un poco la misma, como germen, el ensayo y la ficción, que es lo que investigo, que es lo mismo para ambos casos, pero por ahí lo ensayístico tiene que ver con crear conceptos, y lo ficción se crean historias, personajes, situaciones, pero ambos son formas creativas también. Sí. Por eso me gusta decirle uno que es ciencia ficción y otro ciencia no ficción, en el sentido como que están conectados en su origen. Después la manera en la que se desarrolla cada uno tiene su creatividad propia, pero son como dos facetas de lo mismo. Sí, está esta distinción que vos hacés, digo, y que se habla de la ciencia ficción seria, digo, y este halo que cubre a la ciencia ficción, y se me disparó con esto de hay que ponerle nombre, por más que sea un objeto pequeño que aparece, hay que ponerle un nombre, y se me ocurre cómo trabajás vos el humor, digo, esos nombres que en vos generalmente son graciosos, digo, el Mousinho, tienen esa cuota de humor, digo, ¿cómo aparece? ¿Estaba en tus lecturas el humor? ¿Te parece, lo trabajaste porque sí dentro de la ciencia ficción o parte de algún lado? Parte, bueno, de una inclinación personal y de literatura que me gustaba leer, que por ahí no era de ciencia ficción necesariamente. O sea, yo a veces pienso que lo que ocurrió con la ciencia ficción es que al ser siempre considerado un género menor, las personas que lo escribían se lo tenían que tomar muy en serio para mostrar a los demás que era un género importante. Pero bueno, es un género que da mucho para el humor, con esto que decíamos, de esto que sale un poco de situaciones tipo gags humorísticos, crear un aparatito que no se sabe para qué es, y bueno, todas las situaciones que puede desencadenar. Pero sí, hay muchos escritores de ciencia ficción humorística, Douglas Adams, Kurt Vonnegut, mismo Angélica Borovicher en Argentina. Pero al menos a mí, creo que el humor viene más de otra literatura que me gustaba, de la que leía que no era de ciencia ficción. No sé, bueno, Borges para mí es un autor muy humorístico. No sé, hay muchos. Sí, sí. Desde el Quijote para adelante, al menos la literatura, como una tradición muy fuerte. Sí, justo el otro día estaba viendo una entrevista de Dick en Francia que habla de eso, que le pregunta cómo reciben los franceses a la ciencia ficción, o cómo lo reciben a él en contraparte de Estados Unidos, y él dice, bueno, acá se toma como literatura seria, y estaba esta cosa, viste, más seria, más como decir, bueno, para que sea un género ya hay que darle una vuelta de rosca seria. Que igual dentro de todo, con menos humor posible, sí. No dar ningún chiste en todo sus libros. Vos sabés que releí, porque dije, aproveché y releí Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y estaba pensando en esto y digo, hay un mínimo gag que es el bolso que tiene Rachel Rosen, tiene un bolso y hay un chiste que lo está por matar, Rick Deckard la está por matar, le dice que la va a matar, y ella tenía un arma en el bolso, la va a buscar y vos decís, bueno, la va a sacar y lo va a apuntar y dice, uy, no se puede encontrar nada en este bolso. Y ahí termina tipo la situación de tensión. Es lo mínimo que hay, pero no trabaja el... O sea, le encontraste un chiste a Philip. Le encontré un chiste a Philip. Nada más quería decirlo. Es tremendo. Tengo que hacer un paper.
No. Sí, sobre las sombreras no se cae ni un chiste. No, Hay no. algunos cuentos que son medio humorísticos, pero sí. Antes decías, Michelle, como una cierta ruptura al encontrarte a Dick por primera vez y empezar a leerlo. ¿Qué hay en Dick para quien no lo conoce? ¿Qué te genera Dick? Sí, bueno, es que bueno, a mí como también venía formado en filosofía, es lo que estudié académicamente, para mí Borges era una especie de un estándar de escritor que cruzaba la alta literatura con un montón de especulaciones filosóficas, metafísicas, no sé, la diferencia entre el simulacro y la realidad, el creador, lo creado, y de repente veía que muchos de esos problemas aparecían en Philip K. Dick en un contexto para entender una situación política que tiene que ver con la esencia misma del capitalismo, la diferencia de, no sé, el dinero original del falsificado, de un montón de mitologías propias del capitalismo que son su origen como una religión y una ideología. Y me parecía muy poderoso que todo eso que en Borges, que me parecía fascinante, como juegos mentales, o incluso bueno, en lo formal, que eran bastante, sí, apolíticos, que era algo de lo que se jactaba Borges, ahí se cruzaba con poder entender la aceleración del neoliberalismo, y eso me pareció muy poderoso, ese cruce, que también me ayudaba a cruzar otros intereses políticos, personales y también de literatura argentina. Entonces eso me pareció muy, muy estimulante, como juntar eso filosófico con la política también, que está ahí. Michelle, mencionabas a Dick y es inevitable pensar en parte del subgénero de la ciencia ficción cuando hablamos de Dick, que es esta ucronía, la posibilidad de pensar un futuro articulando la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Vos trabajás con eso y me parece que lo haces de una manera súper copada, humorística, como decía Lucho, a partir de la especulación. Y creo que también está bueno pensar cómo eso funciona para trabajar políticamente la historia, este pasado y presente y futuro que decías que también se pueden articular desde lo literario. ¿Cómo la ucronía puede operar desde ese lugar? ¿Cómo pensás que cuenta algo del pasado, el presente y el futuro? Bueno, dentro de esto de juntar el pasado con el futuro me parece que es un género muy estimulante, porque bueno, historias como la Argentina están llenas de futuros truncos, y bueno, ese ejercicio me parece interesante para pensar la historia de las ideas o de los proyectos políticos, que por ahí no llegaron a ningún resultado, pero ese ejercicio permite pensar futuros alternativos. Hay algo, perdón, hay algo medio fisheriano ahí también. Sí, totalmente, sí. Sí, o sea, un poco, bueno, que también surge de que el cyberpunk también es como un futuro que ya se volvió obsoleto, que era el futuro de los 80. Entonces, como que el cyberpunk es como la estructura original o de la que surge la idea de retrofuturo. Bueno, un futuro que ya es obsoleto porque parte de un presente específico. Entonces me parece que es interesante como cirujeo de la historia también, como pensar, bueno, todos los retrofuturos que quedaron en el basurero de la historia que pueden servir para pensar, sí, como hubiera sido, sí, el país, por ejemplo, o otras cosas, de otra manera. Bien. Estamos cerrando ya la charla. Voy a cortar un poco lo literario porque quiero aprovechar que estás acá para preguntarte algo con referencia aquí a mi compañero Marcos, que es fanático de San Martín de Bursaco. Y él ha tenido una teoría que quería encontrar a San Martín de Bursaco mencionado en algún libro y no lo encontraba. Es la primera. Y yo sin saberlo, leyendo, le mando la foto y le digo, mirá, que encima perdió en el partido. No sé si es ficticio o no. Primero preguntar. Seguro real. Si aparece, hasta en la ficción pierde San Es Martín. increíble. si Ni la aparece ucronía. de pedo o lo pusiste por algo. O agarraste un nombre, viste verde y blanco, la Ferrer, y buscaste un partido con San Martín de Bursaco que vino perdió con el buzo. el partido pasado, lo pierde con la Ferrer 2-1 este domingo. Increíble este momento. Tengo una amiga que es de Bursaco y por ahí surgió, pero la verdad no conocía el equipo antes de escribir. No, me está matando. Michelle, me está matando. Salgo un segundito, chicos. del aire. Michelle, no hay chance de sumarlo al próximo libro, que por lo menos un empate,
Ya no me acuerdo cómo salía, perdón. Si perdí. Pero lo cierto es que es la primera representación en la literatura del club y como pueblo bursaquero yo estoy extremadamente agradecido, Michel. Me parece... Una tribuna del Te lo digo. estadio se llamará Michel Nieva. Sí. Bueno, Michel, vamos cerrando la charla. Quizá consultarte por algunas recomendaciones, digo, si estás leyendo algo últimamente o has leído en tu lectura personal que quieras recomendar. A ver, bueno, ahora en realidad estuve leyendo otras cosas más viejas, pero bueno, siempre recomiendo a Luis Carlos Barragán, que también está ahí por Caja Sí. Negra. Después leí un libro que se llama El planeta de los hongos, de un escritor mexicano que salió por Anagrama. El autor se llama Nayef Yeya. Y tienen varios libros sobre la historia del cyberpunk en México, que también es muy bueno. Después estuve leyendo cosas más viejas, tipo, estoy tratando de hacer como una genealogía de como ideologías tecnofascistas, y bueno, estuve leyendo a Nick Land, a otros tecnólogos de Silicon Valley, así que estuve metido en temas más oscuros. ¿Tiene algo que ver con algo para publicar o es inquietud personal? Bueno, es lo que estoy investigando, buscando ideas para algo ensayístico, pero todavía está en una etapa de investigación. Bien, y por último preguntarte, no sé si ya lo has dicho, por este cuento que has enviado, ¿hubo respuesta? Para quien no lo sepa, no lo quiero quemar, invito a leer Ciencia Ficción Capitalista, de Anagrama, que hay un epílogo maravilloso que cuenta una anécdota que SpaceX le pide un cuento. ¿Hubo una respuesta por lo menos? Porque yo creo que no lo van a mandar al espacio, creo que vos también lo sabés, pero ¿hubo una respuesta Era al menos? un proyecto como de un archivo artístico que se iba a mandar en un cohete de SpaceX y no, nunca me respondieron. Y después el proyecto se aplazó y todavía no se envió al espacio igual. Ah, bien. Como que está pronosticado para este año, así que quizá viaje a la Luna, pero Hay posibilidades de... no hay confirmación tampoco. Si no leen la última página, se puede colar por ahí. Pero si leen la última página, van a decir, y nos boludeó. Sí, la versión un poco más deprimente que me dio María Enrique cuando presentamos el libro era que por ahí ni lo leyeron y lo metieron adentro solo para... Es muy probable. Sería terrible, sería maravilloso al mismo tiempo. Claro, porque, sí. Sería lo mejor igual, pero Sí. bueno, como no me contestaron, no sé, supongo que no lo van a enviar. Bueno. No, antes de pedirlo, digo, invitar también que va a estar el sábado 9 de agosto charlando con Juan Matio, ¿no? En el marco de la FED, Pesadilla Sí, para sí. Gauchoides. Y con más Nadia, que- ¿no? Y con Nadia Nadia, Rivera. que va a estar moderando la conversación a las 10 de la mañana. Me parece que más que interesante el plan. Sí, va a estar bueno y bueno, hace mucho no voy a la FED, así que estoy contento también. Bien. Y Bueno, bueno, el que quiera venir seguro va. sí, intentaremos andar por ahí y bueno, muchísimas gracias por la charla. No, ha sido muchas gracias, un gustazo. placer la conversación. Tomo nota de San Martín de Bursaco. Gracias. Totalmente. Lo logré. Continúa. Yo me puedo quedar tranquilo, gracias. Gracias, Michel. Muchas gracias por la Bueno, conversación. perfecto. Dale. Gracias. Abrazo. Saludos grande, Michel. Bueno, ahí pasó Michel. Terrible. Lo tenía que meter lo de San Martín de Y yo estoy Bursaco, completamente agradecido. porque dije que quería saber realmente si era... Está bueno Y- que es muy fácil ser embajador de un equipo tan chico. Claro, porque de ¿Con repente... qué poco? Y si es lo primero que aparece en la literatura... Hay que rastrearlo. Hay que rastrearlo. Yo te agradezco mucho lo que lo notaste ahí, fue impresionante. Puntito ahí para Acá Nicolé me dice que siempre quiso ser un gauchoide. Bien. Sí. Si leen... Es buenísima la novela. Si leen es extraño. Entrerriano. Si leen es extraño que quieras hacer un Pero, gaucho. pero Nico bueno, es extraño. ¿Cómo lo maltratan al principio? Hay escena que te da... te parte el alma. Sí. Vos sabés que releyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas, lo que me cuesta pensar los dos nombres del Sí, mismo sí, tipo, todos es sueñan. impresionante. Yo no me arriesgué. A mí Había- cada vez que me quiere dar hoy me dio el de Philip Dick, se lo pedí. Sí, me dice, es verdad, le dio el de Philip Dick en vez del el de Michel. Hay algo con esto de que te da... ¿Qué está sonando, loco? Está sonando mi celular cualquiera. Está Hay grande, algo con esto de tratar mal al androide que te da lástima, digo, que en el de Dick, a quien tratan mal y ese ser que te genera lástima, ese personaje es el humano, Sí. que es el especial, digamos, el cabeza hueca. La traducción está media polémica, pero probablemente sea así. Era un humano el que te daba lástima. Después venía el androide, pero primero había algo que era Claro. peor, que era el humano especial, que estaba condenado a vivir en una tierra que estaba arrasada. Muy buena novela, la recomiendo, la Y verdad. Blade Runner.
la película. Muy bueno. Maravillosa. Harrison Ford en su mejor momento. Bueno, nosotros Yo te- vamos a un pequeño temita y volvemos con más Plástico Cruel. Para escuchar un tema.